Nombre y apellido. Andrea Goldín. Edad. 39. Lugar de residencia. Ingeniero Maschwitz. Formación. Bióloga. Trabajo actual. Investigadora. Verano o invierno. Invierno. Respirar abajo del agua o ser inmune al fuego. Ser inmune al fuego. Espineta o soda. Ninguno. Si me obligás, espineta. Sándwich o sándwich. Sándwich. Perdón. Laburar de noche o de mañana. Prefiero de noche, pero rindo un poco mejor de mañana. No muy temprano. Tablet o notebook. Depende para qué. Piercing o tatuaje. ¿Las dos? Dulce o salado. Dulce. Aprender o enseñar. Son lo mismo. Bart o Milhouse. Buenas, ¿cómo va todo? Esto es El Otro Lado del Cerebro y vamos a charlar con Andrea, nuestra invitada del episodio pasado sobre aprendizaje. La idea es que la conozcamos un poco más y nos metamos más a fondo en la vida de ella como investigadora, para romper un poco con ese estereotipo del investigador que hace ciencia y está alejado de la realidad, que particularmente en el caso de Andrea, esto está muy lejos de ser así. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, arrancamos. Estamos en un podcast de psicología, de neurociencias, o como nos gusta decirle a nosotros, estamos en un neuropodcast, porque parece que lo neuro ahora vende, así que nuestros asesores nos dijeron que le pongamos neuropodcast. Así que la primera pregunta casi que sale sola. ¿Cómo surge tu interés por las neurociencias? De casualidad. Yo soy bióloga y como la inmensa mayoría de mi camada, entré a la universidad queriendo salvar las ballenas. Y como la inmensa mayoría de mi camada, después terminé matando hámsters. Es crudo, pero es así. Y nada, y en un momento me topé súper de casualidad. O sea, en realidad tuve la suerte de empezar muy, muy temprano. En segundo año de la carrera me fui de vacaciones con mis viejos a la Patagonia y conocí una comunidad mapuche. O sea, me la pasé charlando y como volví como súper copada con esa realidad tan distinta a la mía, con esa cultura tan diferente. Y a los pocos días de haber vuelto así súper flasheada, llegó un mail a una lista de mail a la que estoy suscripta que se llama Neurocenas. Antes cenábamos, bueno, tenemos esos problemas, nosotros nos encontrábamos a cenar. Mentira, no fue Neurocenas, fue Estructurocenas, que ya no existe más esa lista, que era una lista en la cual en las neurocenas nos encontrábamos a cenar y a charlar sobre un montón de gente, a charlar sobre distintas cuestiones relacionadas con lo neuro. En las estructurocenas eran mucho peores porque nos encontrábamos a cenar y a charlar sobre estructura de proteínas. Okay. Sí, hay cosas malas. Y llegó una lista, llegó un mail ahí diciendo que había un proyecto de laburo en neurociencias, porque uno de los chicos laburaba en neurociencias, y que estaban buscando un estudiante para laburar ahí, y que era en una comunidad mapuche de Neuquén. Y yo acababa de volver y fue como, yo quiero esto, o sea, ¿cómo es esto? Y entonces me contacté, el que había mandado eso era Tristán Beckenstein, que ahora es alto neurocientífico, sí. Y era un laburo para empezar, para investigar ritmos circadianos en una comunidad mapuche, que la particularidad que tenía no era que fuera mapuche, sino que no tenía, era una comunidad muy organizada que no tenía luz eléctrica. Y entonces se podían estudiar como súper bien cómo cambiaban las preferencias diarias, las preferencias que uno tiene a lo largo del año, en verano y en invierno. O sea, básicamente en invierno amanece más tarde y entonces uno esperaría que si no tenés luz eléctrica la vida empiece un poco más tarde en la comunidad. Y entonces eso fue lo que entonces me incorporé en ese trabajo, un proyecto liderado por Diego Golombek, y de hecho de ahí salió mi primer paper. Y medio que ahí me quedé en neurociencias, o sea, ahí fue como, esto está recopado. Y después empecé mi tesis de licenciatura, que la iba a hacer en ritmos circadianos, pero Diego Golombek, el laboratorio de ellos estaba en Quilmes y yo estaba estudiando en la UBA y viviendo en el medio y era súper incordioso ir y venir. Y entonces Diego me recomendó que fuese a otro laboratorio en el que también podía hacer cosas de ritmos, que se llama el Laboratorio de Neurociencia Retiniana y Oftalmología Experimental, dirigido por Ruth Rosenstein en la Facultad de Medicina de la UBA, y entonces ahí hice mi tesis de licenciatura. Al final no hice nada de ritmos y después ahí me pasé, bueno, y ahí sí me fui quedando y me quedé. Entonces siempre desde segundo año de la carrera trabajo en neurociencias. Genial, ahora nos queda un poco más en claro cómo es que te metiste más a fondo en las neurociencias, pero así todo, vos venís del palo de la biología. ¿Cómo es que llegaste a meterte en temas de educación que, si se quiere, desde el estereotipo, el biólogo estaría un poco más alejado de estos temas? ¿Cómo es que te metiste en educación? Bueno, sigo entonces con la parte 2 de la historia. Parte 2 de la historia. Hice mi tesis de licenciatura en el laboratorio mi tesis de licenciatura, de hecho, se llama El rol de la melatonina en el ciclo glutamato-glutamilina
glutamato, glutamina en la retina del hámster dorado y básicamente me empecé a sentir bastante mal de hacer cosas, de hacerles mal a los animales y entonces en el medio me propusieron entrar a un laboratorio de memoria dirigido por Jorge Medina y entonces empecé ahí mi doctorado y ahí a los animales se los trataba mucho mejor y para mí eso estaba buenísimo. Y investigábamos distintos aspectos de fisiología de la memoria, de persistencia de la memoria, aspectos moleculares. Y en un momento me empecé a sentir cada vez peor de tener que tener animales a mi merced, digamos. O sea, ¿por qué la vida de estos animales valía menos que mi tesis o que un paper? Y entiendo que así se hace ciencia y digo, no estoy en contra de eso, pero yo no lo podía hacer más. Y entonces, en el medio de eso, yo siempre, también desde segundo año de la carrera, empecé a trabajar en Expedición Ciencia, que es una ONG formada por científicos y educadores dedicada a la enseñanza informal de las ciencias, y profes de educación física y recreólogos y guías de montaña. Y entonces yo medio que sentía como que estaba haciendo, o sea, hice una carrera medio en paralelo, enseñanza de ciencias, enseñanza por indagación, junto con mi carrera de grado. Y entonces, mientras estaba en esta disyuntiva de, che, me encanta lo que hago, está buenísimo el laboratorio de memoria, pero la verdad es que no puedo seguir trabajando con animales, no sé qué hacer. Estaba en el medio del doctorado. Llegó a Neurocenas, ahora sí, o sea que yo nunca me voy a borrar de listas de mails porque las listas de mails me salvan. A todos nos salvan. A los viejos nos salvan, los jóvenes. Me dijiste ya. viejo. Y lo siento, tenés mail, sos viejo. Bueno, ya está. Llegó a Neurocenas un pedido también, de vuelta, algo muy parecido a lo anterior, un estudiante para empezar el doctorado en neurociencia educacional, que era algo que yo nunca había escuchado hasta ese momento. Y tenía como toda la descripción, era tipo yo, tenía mi nombre ahí saltando, era como, bueno, tiene que trabajar en neurociencias idealmente desde hace mucho, y tiene que hacer cosas de educación idealmente desde hace mucho, y tiene que no sé qué, era como, ay, soy yo, pero ya estoy, ya empecé el doctorado. Y bueno, nada, la historia hecha corta es que por suerte todo el mundo me ayudó, o sea, Jorge Medina, que era mi director, fue un amor, lo más grosso del mundo y me recontra ayudó. Distinta gente me ayudó y terminé cayendo ahí y empezando a trabajar en neurociencia en humanos, directamente en neurociencia educacional. En ese momento que en Argentina no había prácticamente nada de eso, había pero había poco y por suerte nada, fue creciendo cada vez más y es una disciplina que incluso en todo el mundo está creciendo y hoy creo que la mayor parte de la gente, por lo menos del ámbito académico, ha escuchado hablar de neurociencia educacional, así que eso, caí medio de casualidad, pero estoy muy feliz y me quedo acá ya. Muy piola. ¿Y qué es Matemarote? Matemarote es un software de estimulación cognitiva. Es una serie de juegos de computadora diseñadas sabiendo cómo funciona nuestra cognición y pensadas para mejorar, para entrenar estas funciones ejecutivas que te mencionaba la vez pasada, estas capacidades cognitivas que son necesarias para hacer cualquier cosa que tiene que ver con tener flexibilidad, con poder planificar, con poder retener en memoria durante un breve lapso de tiempo cosas, con controlar impulsos. Y entonces lo que hicimos fue, conociendo un poco cómo se desarrollan estas funciones ejecutivas, desarrollar una serie de juegos de computadoras pensados específicamente para mejorarlas o para entrenarlas. Son para niños pequeños, no quiere decir que los niños pequeños no estén entrenándolas o mejorándolas todo el tiempo, o sea, definitivamente eso está sucediendo, lo único que nosotros dijimos fue, los chicos van a estar un rato X frente a una computadora. Bueno, tratemos de que un rato de ese tiempo de juego sea en algo en que además de divertirles y entretenerlos, les sirva para algo que consideremos útil y bueno, justo fuimos a lo que para nosotros era lo más natural, que era entrenar funciones ejecutivas. Entonces, Matemarote es un software que entrena funciones ejecutivas, se puede encontrar en matemarote.org.ar y también nos pueden buscar en Facebook. Y espero que pueda hacer un llamado a la solidaridad. Estamos buscando a alguien que se cope para hacernos un Instagram. Muy bueno, pasaste el chivo y es el momento para hacerlo, así que Bien, genial. Genial. ¿Cómo fueron las primeras pruebas piloto de Matemarote? Aclaro por las dudas, para la gente que nos está escuchando, una prueba piloto sería una prueba chiquitita para controlar que todo vaya más o menos bien antes de empezar una nueva investigación con la idea de no desperdiciar recursos si hubiera algo que corregir. Entonces, ¿cómo fueron estas primeras pruebas piloto de Matemarote? La primera de todas fue justo cuando yo entré, o sea, yo entré al proyecto de Matemarote específicamente cuando acababa de empezar, esto fue en 2008, y lo que hicimos fue ir a ver cómo funcionaba con niños. Bueno, no voy a entrar en detalles medio técnicos, pero probamos en niños de escuelas o en instituciones educativas por el mero hecho de que ahí hay muchos chicos juntos y a nivel de investigación es más fácil. Entonces fuimos a una escuela con la cual trabajamos con niños de tercer grado,
y a otra con la cual trabajamos con niños de primer grado. Y los hicimos jugar, o sea, es una prueba piloto, pero lo que vos decías, lo que vos explicabas recién de piloto, es válido más o menos. Porque todo el tiempo es un balance entre tengo una cantidad de recursos, de plata, de gente, pero además parte de nuestros recursos son un grado o una escuela. Y entonces, si voy a una escuela, tengo que consensuar con la escuela qué vamos a hacer. Y parte de esa consensuación es decir, bueno, ¿sabes qué? Todo bien, vení a jugar, pero vas a jugar con todo el grado. No puedes jugar con 4, porque si no me jode el resto. Y tienen razón. Entonces, trabajamos con un tercer grado y con un primer grado. Y medimos distintas cosas y después le agregamos, por ejemplo, yo venía del palo de la neurofisiología de la memoria y entonces para mí era obvio que algo que sí o sí teníamos que ver era si lo que los chicos aprendían perduraba en el tiempo. Y entonces propuse y, hice una evaluación a largo plazo del impacto de los juegos. Entonces, básicamente los hice volver o sea, hicimos un entrenamiento pequeño para ver cómo funcionaba, pero además después los hice volver a jugar a los chicos unas semanas después para ver si realmente se habían modificado sus redes neurales, por ejemplo. Después les hicimos entrevistas preguntándoles qué les había parecido, les preguntamos un montón de cosas sobre qué opinaban de cómo habían fluido los juegos, de cómo resolvían los problemas. Antes de eso, mucho antes, durante el desarrollo de los personajes, hubo niños que participaron del diseño y que entonces nos iban diciendo, por ejemplo, los personajes de Mate Marote son 3. Son un gato que se llama Nubis y una nena Ana y un nene Pancho. Y entonces venían y de golpe te decían, no, Pancho no puede tener el pelo así. Y de golpe tenías 3 nenes que te decían, ese pelo no. Bueno, ese pelo no, obviamente. A pesar de que a nosotros nos parecía hermoso y era genial, no. Si los nenes dicen que no, ven cosas Tienen que la no. verdad. Tienen la verdad absoluta. Bueno, es muy interesante todo lo que estás diciendo, Andrea, porque claramente vos, como investigadora, decidiste embarrarte las manos de alguna forma y estar a full en contacto con la realidad. En tu opinión, ¿qué rol ocupa la ciencia aplicada dentro de la investigación científica? A ver, en Argentina es un rol bastante menor. En el resto del mundo no, en el resto del mundo es amplísimo, ¿no? Pero en muchos otros países está tratando de ser al revés. En Argentina ahora se está intentando que sea al revés. Algo buenísimo que tiene hacer ciencia en Argentina es que justamente como no hay tantas presiones, tanto lobby, tanta guita puesta de ciertas empresas, de laboratorios o lo que fuere, hay bastante libertad. Y entonces hay un montón de preguntas que uno se puede hacer acá que afuera no te las podrías hacer porque tenés la presión de todos lados que no te dejan. Y cada vez un poco se está intentando ir en ese sentido, que para mí es contraproducente, en el sentido de súper aplicado. Entre otras cosas porque para poder hacer ciencia aplicada vos necesitas tener ciencia básica. O sea, vos necesitas poder entender cómo funcionan las cosas para poder decir, bueno, ahora que entendí cómo funciona esto, voy a hacer la pastillita. O ahora que entendí cómo funciona la función ejecutiva, voy a hacer el software. Yo considero que debería ser un balance, un juego entre los dos tipos de ciencia básica y aplicada. Mate Marote en particular intenta un poco eso y es una especie de círculo virtuoso, espero, donde conocemos cómo funcionan estas capacidades cognitivas, desarrollamos juegos para entrenarlas, para estimularlas, pero a la vez, los chicos juegan y las entrenan y los evaluamos y qué sé yo, pero a la vez juntamos los datos de juego, las estadísticas de juego, para poder entender cómo resuelven los problemas esos chicos, para poder entender, por ejemplo, qué problema es más difícil, qué problema debería venir antes de cuál, qué cosas no tienen sentido hacer porque es una pérdida de tiempo, qué cosas deberíamos, a qué juegos, a qué partes de juegos deberíamos dedicarle más tiempo. Y entonces con eso contribuimos al conocimiento básico más general mundial y a la vez nos permite a nosotros retroalimentarnos para modificar los juegos en una cosa más aplicada. Está muy piola porque estás hablando de cómo te metiste en investigación, pero también hay toda una parte tuya que es comunicar ciencia. La pregunta es, ¿comunicar ciencia es hacer ciencia para vos? No, no es hacer ciencia, pero yo tengo una pata bastante grande de popularización de ciencia y de enseñanza en general, formal e informal, y sí te puedo contar que
Mi único objetivo, digo, cuando yo enseño, qué sé yo, neurociencia para grado, para posgrado, neurociencia educacional, y mi objetivo no es que los estudiantes aprendan neurociencia, o sea, obviamente sí intento y hago las clases para eso, pero mi objetivo de fondo no es que aprendan neurociencia o neurociencia educacional, sino que aprendan pensamiento científico, pensamiento crítico. Digamos, algo que para mí es genial de hacer ciencia o de la ciencia es que de la ciencia obviamente, siempre hablo de las ciencias exactas y naturales, no por desmerecer a las sociales, sino porque son las mías, digamos, son las en las que yo me siento cómoda. Las ciencias implican pensamiento crítico, implica decir, bueno, yo tengo este problema, ¿cómo lo voy a resolver? Tengo que tratar de ver un problema desde distintos ángulos, tengo que tratar de pensar distintas estrategias, tengo que probar cosas, si no funciona, probar otras, sacar conclusiones, volver, bancarme, estar equivocada. Y me parece que eso es algo que hay que enseñar, eso no me parece, hay un montón de evidencia de que hay que enseñarlo, de que no es sentido común, sino que es casi lo contrario. Y entonces hay que enseñarlo, y hay que enseñarlo no solamente a los científicos lo vamos a aprender, porque a palazos de última lo aprendes. Pero justamente para mí lo interesante es que lo aprenda el ciudadano de a pie. Es que lo aprenda aquel que no va a ser científico y que después sepa que entonces, por ejemplo, el principio de autoridad no tiene ningún valor per se. O sea, que porque venga alguien, sea una persona o sea un medio, o sea, a decirte esto es así, si no tiene los argumentos suficientes que vos entiendas y que vos sepas y que vos puedas buscar y retrucar y repreguntar y discutir y no convencerte y no creerle finalmente si no hay evidencia detrás, sea quien te lo diga. Entonces, en ese sentido, o sea, ese es el porqué de mi comunicación formal e informal de la ciencia. Y en ese sentido, no, creo que eso no es hacer ciencia, yo no me hago preguntas con eso, pero sí me parece que es una responsabilidad casi obligatoria que deberíamos tener todos los científicos. Yendo a lo macro, ¿qué opinás de la situación actual de las neurociencias en Argentina? Disclaimer. Esta entrevista fue grabada el 6 de septiembre de 2019. La ciencia en Argentina está para atrás. A ver, tenemos muy buena gente, gente muy bien formada, no habrá buena y mala gente, pero gente muy bien formada en todos lados. Gente muy bien formada. La verdad es que se hace ciencia de vueltas, ¿no? Ciencia, desde las ciencias exactas, que es lo que yo conozco, generalizado, no solo para las ciencias, para las neurociencias. Se hace una ciencia que es de primer nivel, que estamos a la par, muchísimos grupos, la mayoría, creo yo, de los grupos, estamos a la par de grupos importantes de otras partes del mundo. Obviamente a nosotros las cosas nos cuestan más, porque bueno, qué sé yo, porque el lenguaje de la ciencia es el inglés, y nosotros, por más que tengamos muy buen inglés, no somos nativos, y entonces eso se nota. Somos sudacas y hay un montón de pruritos que tienen, no sé, los yanquis o los europeos, de dónde viene, y a nosotros nos van a preguntar muchas más cosas que los que le preguntarían a alguno de ellos. Entonces, en ese sentido cuesta más, porque además, bueno, nuestros subsidios suelen estar en pesos, y desde un congreso a un insumo importado, a un viaje a pagar en una revista porque las publicaciones se pagan, aunque digo, no es que se paga para que te dejen estar, sino que una vez que te aceptan, si lograste convencer a científicos de todo el mundo de que lo que vos estás haciendo es importante y que vale la pena contarlo, igual te cobran. Entonces todo eso es en dólares, y a nosotros nos cuesta más, y ahora nos cuesta infinito más. Y en particular en los últimos años lo que hubo fue un deterioro enorme, digamos, desde la degradación del Ministerio de Ciencia a Secretaría hasta, bueno, nada, que no se están dando subsidios, que los subsidios que se dan no se actualizaron, que los sueldos están siendo cada vez peores, porque, bueno, no van... Bueno, es lo mismo que le pasa al resto de la sociedad, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese sentido, y está empezando a decaer, porque está empezando a haber un montón de científicos que dedican parte de su tiempo a otra cosa porque no les alcanza el sueldo y tienen que, digo, en el mejor de los casos, dar el doble de clases, pero a veces es irse a la industria privada y entonces dejar de hacer cierta ciencia que estaba buena que hicieran. Está pasando con los más jóvenes, que nada, estamos muy bien formados acá. Y entonces la verdad es que vos tenés 20 años, 22, 25 años, 27 años, y no te sale una beca, y tu laboratorio no tiene guita para laburar, y te ofrecen, la verdad es que a todos nos han ofrecido laburos afuera, entonces, y alguien te ofrece un laburo afuera, o agarrás y lo pedís y te dicen, bueno, vení, charlamos y puede ser. Y entonces realmente se están empezando a ir. Están volviendo a irse un montón de los más jóvenes. Esperamos que eso se revierta pronto,
pero la verdad es que la investigación en general en Argentina actualmente está bastante complicada. Y hay muchos que dicen, bueno, o que decían, ahora la investigación tiene un poco de mejor prensa, pero algo que se suele escuchar es, no, bueno, pero si los pibes no tienen para comer, entonces, ¿cómo vas a destinar guita a investigación? Y obviamente la prioridad debería estar en que los pibes tengan para comer, pero además una población con conciencia propia, respondiendo preguntas que le importan a la propia población, es una población mucho más libre, mucho más empoderada. Un ejemplo, si querés, clásico, obvio, es el Chagas. El Chagas debería ser una tontería curarlo, debería ser súper fácil sacar una vacuna, debería ser súper fácil. ¿Por qué no hay? Y porque la guita fuerte para todos esos desarrollos está en Estados Unidos y en Europa, y a ellos no tienen Chagas, no les importa entonces. Entonces hay un montón de guita puesta en Alzheimer, que también es súper importante, porque ellos tienen un montón de Alzheimer, pero preguntas o necesidades que tenemos los sudacas no suelen estar contempladas, salvo en un poco de demagogia que hacen y cada tanto te tiran algunos euros. Entonces, realmente tener ciencia propia hace la diferencia, puede hacer la diferencia. Totalmente de acuerdo. Y yendo a esto de hacer ciencia propia, actualmente, ¿vos qué estás laburando en tu laboratorio? Actualmente tenemos varias líneas. Yo particularmente en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Itela tengo la línea de Matemarote, donde lo que estamos haciendo es mejorando este software por dos lados. Por un lado, estamos desarrollando juegos nuevos y haciendo algunas modificaciones en los juegos según cómo estuvieron jugando los chicos, lo que te decía antes. De golpe decimos, che, este nivel es muy difícil o este nivel es muy fácil o cosas un poco más sofisticadas. Y por otro lado, estamos desarrollando toda una parte de la plataforma para que pueda ser de fácil uso. Matemarote es un software libre de código abierto, cuya licencia la tiene el CONICET. Eso es en teoría. En la práctica no es tan así, porque no cumplimos un montón de requisitos que tendríamos que cumplir para que el software sea libre, qué sé yo. Entonces, si alguien quiere el software, lo tiene, pero no puede entrar a un repositorio a buscarlo como debería ser, sino que nos lo tiene que pedir a nosotros. Si alguien lo quiere usar, puede, pero no es como debería ser, que pueden entrar a un lugar y buscarlo, sino que nos tienen que pedir a nosotros. Entonces, estamos desarrollando en colaboración con un equipo de Uruguay. Tenemos subsidios ya desde hace bastante tiempo. Trabajamos en colaboración con equipos de la Universidad de la República, del CIPSI, del Centro de Investigación Básica en Psicología de la Universidad de la República. Y con ellos estamos desarrollando toda esta parte nueva para que cualquier educador o científico pueda usar Matemarote sin depender, por lo menos sin depender tanto de nosotros, pero todo es muy a pulmón. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con Matemarote. Lo hago con Melina Blaisauskas, que es una estudiante de doctorado del laboratorio, y con el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Salió todo junto. Salió todo junto, ¿viste? Ya lo digo bien. Que lo dirige Diego Fernández Slesak, y de ahí trabajan Martín Miguel, trabaja Daniela Macario, trabaja la Wen Belloli. Ahora la Wen ya no está más en el proyecto, pero digo, es ahí amigo. Eso por un lado. Por otro lado, tengo un proyecto de cronobiología de la educación que lo codirigimos con la doctora Juliana Leone del laboratorio y que también es investigadora del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Quilmes, de la Universidad Nacional de Quilmes, y con Guadalupe Ferrante, que es becaria doctoral. Y ahí lo que estamos tratando es de ver estamos primero caracterizando un poco a nuestra población, porque la particularidad que tenemos nosotros, los argentinos, o los porteños por lo menos, que es donde estamos estudiándolo, es que somos muy nocturnos en comparación con las investigaciones que hay en el resto del mundo. Nosotros somos súper nocturnos, pero la escuela empieza tan temprano como en el resto del mundo. Y entonces estamos investigando un poco cómo es que interactúan estas características con el rendimiento académico, con cuánto puedes aprender, con las distintas características de las personas. Con la idea de, una vez que terminemos de caracterizar esto, el primer manuscrito, el primer paper, espero por Dios que esté pronto a salir, estamos terminando la última revisión en una revista muy buena. Y la idea es empezar a plantear intervenciones que se pueden hacer. O sea, digo, un spoiler alert, básicamente lo que encontramos es que si sos nocturno y vas a la mañana, hay algunas cosas en las que te va a ir peor, pero si sos nocturno y vas a la noche, hay algunas cosas en las que te va a ir mejor. Entonces, bueno, ¿cómo se puede llegar a intervenir para tratar de que, dado el sistema educativo actual que tenemos, donde todos los chicos van a ir a estudiar juntos a la misma hora, en una misma aula y qué sé yo, pero con todas sus individualidades particulares? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que cada uno aprenda lo mejor que pueda dada esa situación? Y después tengo dos proyectos más, uno que empecé ahora hace muy poquito en colaboración con Expedición Ciencia, para tratar de entender
cómo se puede aprender mejor o cómo se pueden desarrollar ciertas herramientas de mejora de aprendizaje científico, de aprendizaje crítico. Pero es súper incipiente, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos empezando a trabajar con Martina Boscolo. Y, bueno, tengo varios. Tenemos otro que es tratar de entender cómo la programación, si realmente cuando aprendemos programación, cuando aprendemos a programar, está buenísimo y es súper necesario aprender a programar para el mundo que viene, pero además si estamos entrenando otras capacidades cognitivas, si estamos mejorando otras capacidades cognitivas, y eso lo estamos haciendo en colaboración con gente de la Fundación Sadowski, y con la doctora Julia Hermida, que además de ser investigadora del laboratorio, es investigadora de la Universidad Nacional de Burlingame. Y bueno, está. Y después te puedo contar más, pero ya está. Genial. Y para terminar, si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere iniciarse en neurociencias, ¿cuál sería? Oh, qué sé yo, no. Uno yo y no el me mejor, siento capacitada. uno y el mejor. No, es que horrible. No. No. Un consejo para quien quiere iniciarse en investigación en general, no solo en neurociencias, en neurociencia en particular, que golpee puertas desde el principio, que sea hincha. No muy hincha, porque si es muy hincha ya se va para el otro lado, pero que trate de meterse en un laboratorio de investigación lo antes que pueda. Al principio, nada, va a estar de pibe o va a estar simplemente asistiendo a seminarios o va a estar, pero va a estar empezando a ver cómo se labura, cómo funciona la cosa. De a poco va a poder ir metiéndose en proyectos. Si tiene buena predisposición para aprender, rápidamente va a meterse en proyectos más importantes y que no piense que va a liderar un proyecto desde el principio porque eso va a ser muy frustrante. Pero que golpee puertas y que sea insistente sin ser demasiado hincha, pero que sea insistente, sí, sin dudas. Bueno, gente, así terminamos una vez más con otro episodio de El otro lado del cerebro. En este episodio hablamos con Andrea Goldin, así que muchas gracias, Andrea, por haber participado del podcast. Pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Neurotransmitiendo, donde pueden mandarnos mensajes contándonos qué les pareció el episodio, dudas que les hayan quedado o lo que sea. Además pueden ver ahí contenidos que subimos para cada una de estas redes sociales, así que nos encontramos por allá. También tenemos nuestra página web, neurotransmitiendo.org, donde pueden ver todo el contenido de este proyecto de psicología científica y neurociencias que estamos llevando adelante. Próximas charlas, publicaciones, cómo formar parte, juntadas, todo aparece ahí, así que no te lo pierdas. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde les vamos a estar trayendo más neurocontenido. Hasta luego. ¿Bart o Milhouse? Lisa.